Bienvenidos. Vamos a hablar un poco sobre la aplicación Mexicanízame y en este caso tenemos las preguntas del cuestionario de civismo, el cuestionario de civismo. Bueno, vamos a estudiar y empezamos por Mexicanízame, cuestionario de civismo. El árbol nacional de México, ¿cuál es el árbol nacional? El ahuehuete o árbol de Tule. El animal nacional de México. ¿Cuál es el animal nacional? El águila real. Entonces, en realidad es el águila real, águila real. La flor nacional de México. La flor nacional de México es la dalia. La dalia. Es la flor nacional de México. Nombre oficial de México. Estados Unidos, mexicanos. Como Estados Unidos, pero mexicanos. ¿Cómo se llama? La ley fundamental de México. Fundamental, toda ley en muchos países. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué documento rige a los extranjeros mexicanos en el territorio nacional o qué documento otorga derechos a los mexicanos? Nuevamente, el mismo documento, la constitución política de los estados mexicanos. El artículo de la Constitución que prohíbe la esclavitud habla sobre los derechos humanos y sobre la discriminación. Y en este caso, eso debería ser lo número uno, ¿no? Que no haya esclavitud en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo. Y por eso es el artículo número uno. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que habla del derecho de los pueblos indígenas? Artículo de la Constitución que establece una nación pluricultural. Ese es el artículo número 2. México tiene una gran importancia en sus tradiciones indígenas, artículo número 2. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que rige la educación primaria y secundaria? Artículo número 3, la educación primaria y secundaria. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que establece que la educación es gratuita y obligatoria? Artículo número 3. Entonces, mira, la anterior era el artículo de la Constitución que rige la educación primaria y secundaria. El 3 es como si contáramos 1, 2 y 3. Primaria, 1. Secundaria, 2. El artículo, el 3. Y el artículo que dice que es gratuita y obligatoria es el 3. ¿Cuál artículo de la Constitución habla sobre la libertad de trabajo? Ese es el artículo número 5, libertad de trabajo. Libertad de trabajo, artículo número 5. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que habla sobre la libertad de expresión? El 6, artículo número 6. 6, libertad de expresión. Artículo de la Constitución que trata sobre el derecho de petición. El 8, artículo del derecho de petición. 8, 8, derecho de petición. Artículo de la Constitución que trata del derecho a buscar y recibir asilo. 11, 11, el número 11 es el del asilo. Asilo. Artículo de la Constitución sobre las obligaciones de los ciudadanos. El 31 es las obligaciones de los ciudadanos. 31 obligaciones de los ciudadanos. Artículo 31. Artículo de la Constitución que habla sobre los extranjeros. A ver cuál será ese. El 33. 33 por ahí. Un número relacionado con Francia, 33. De repente, extranjeros, 33. ¿Cuál es el artículo de la Constitución que habla sobre los derechos de los ciudadanos? Ahí están los derechos. 35, en el 35, artículo de la Constitución 35. ¿Cuál es el derecho del artículo de la Constitución que explica cómo puedes perder la naturalización? El 37 para no perder el artículo, 37 para no perder la nacionalización o la naturalización. ¿Cuáles son los símbolos patrios? La bandera, el himno y el escudo nacional. Bandera, himno y escudo. ¿Cuándo fue creado el himno nacional? Fue el 13, número 13 de septiembre de 1854. 13 de septiembre, 1854, el himno nacional. ¿Cuándo fue declarado oficial el himno nacional? Eso fue
más recientemente, en 1943, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho. ¿Cuál de los símbolos patrios fue reconocido oficialmente en 1943 durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho? El himno nacional. El tema dominante del himno nacional mexicano es una exhortación a la guerra defensiva. Ese es el tema dominante, la guerra defensiva. Nos defendemos a través de la guerra. ¿Quién escribió la letra del himno nacional? El poeta potosino Francisco Gómez Bocanegra. El poeta potosino Francisco Gómez Bocanegra. De pronto una asociación puede ser de dónde sale la letra, de la boca, Bocanegra, Francisco González Bocanegra. ¿Quién compuso la música del himno nacional? El músico español Jaime Nuno. Jaime Nuno compone la música del himno nacional. En el himno nacional la expresión "más si osare un extraño enemigo", ¿qué significa? Eso significa que si un enemigo desconocido se atreviera. Descripción de la bandera, colores y elementos. Es un rectángulo dividido en 3 franjas verticales de igual proporción, de colores verde, blanco y rojo. El escudo nacional se encuentra en el centro de la franja blanca. El color verde simboliza la esperanza, el blanco la pureza de los ideales y el rojo la sangre derramada por los héroes de la patria. La descripción del escudo nacional y sus elementos. Está constituido por un águila posada su garra izquierda sobre un nopal florecido que nace en una peña que emerge de un lago. Sujeta con la derecha y con el pico en actitud de devorar a una serpiente curvada. Varias pencas de nopal se ramifican a los lados. 2 ramas, una de encino al frente del águila y otra de laurel al lado opuesto. ¿Cuál es el significado del águila y la serpiente que aparecen en el escudo nacional, incluido en la franja blanca de la bandera? Representan una leyenda prehispánica. Esa es la respuesta. ¿Quién es el máximo comandante de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. Los 3 niveles de gobierno en México son federación, estado y municipio. Según la Constitución, ¿cuáles son los poderes máximos? Son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Quién imparte la justicia en México? El Poder Judicial, con la división federal y estatal. La estructura del Poder Judicial mexicano se divide en 5. Número 1. Suprema Corte de Justicia. 2. Tribunal Electoral. 3. Tribunales de circuito, colegiados y unitarios. 4. Juzgados de distrito. 5. Consejo de la Judicatura Federal. Repito, la estructura del Poder Judicial mexicano. 1. Suprema Corte de Justicia. 2. Tribunal Electoral. 3. Tribunales de circuito. 4. Juzgados de distrito. 5. Consejo de la Judicatura Federal. ¿Cuántos magistrados tiene la Corte Suprema de Justicia? 11 magistrados. Entonces, si fueran 10, empatarían sus decisiones. El número 11 les hace posible que haya una decisión. ¿Cuál es el órgano depositario del poder legislativo? El Congreso de la Unión. ¿Quiénes crean y aprueban las leyes en México? Los diputados y senadores del Congreso de la Unión. ¿Cuántos diputados tiene el Congreso? 500 diputados en el Congreso. ¿A qué entidad representan los diputados del Congreso de la Unión? A los distritos electorales. ¿Cuántos distritos electorales hay en México? Hay 300. ¿A quién representan los senadores? A las entidades federativas. ¿Cuántos senadores hay en México? 128.
128. ¿Cuánto tiempo dura el mandato presidencial en México? Dura 6 años sin reelección. ¿Cuándo son las elecciones presidenciales en México? El primer domingo de junio cada 6 años. Primer domingo, es el primer domingo de junio cada 6 años. Los Pinos, en la capital de México, es el nombre de la residencia oficial del presidente de la República desde 1934 hasta noviembre del 2018. Desde el 1 de diciembre del 2018, en un espacio abierto al público, el presidente actual, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, no vive allí. ¿A qué edad se puede votar en México? A los 18 años. ¿Dónde se hacen las denuncias del consumidor o cuál es la institución de protección al consumidor? Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Secretaría que se encarga de cobrar impuestos, la SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué órgano público otorga las cédulas profesionales? La Secretaría de Educación Pública, mediante la Dirección General de Profesiones. El organismo encargado de regular la participación de los partidos políticos en las elecciones es el INE, Instituto Nacional Electoral. A partir del 4 de abril del 2014, anteriormente era llamado de otra forma. Anteriormente se llamaba el Instituto Federal Electoral o IFE. ¿Cuántos consulados tiene México? Tiene 67, 67. ¿Cuántas embajadas tiene México? 80 embajadas. ¿Quién fundó el IFE? ¿Cuándo se fundó? ¿Cuándo se fundó el IFE? El 11 de octubre de 1990. IFE, ahí con el Mundial de Fútbol de Italia 90. ¿En qué año se creó el INE? 2014. ¿Qué dice la Constitución sobre cómo debe ser la educación? Laica, gratuita, obligatoria y de calidad. Según la Constitución, la educación es obligatoria ¿en qué niveles académicos? Educación preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y bachillerato. ¿Cuánto dura la educación en México? Son 4 partes. La preescolar dura 3 años. Podemos decir kinder, primero y transición. La primaria dura 6 años. La secundaria dura 3 años. La preparatoria dura 3 años. Repito, preescolar 3 años. Primaria 6 años. Secundaria 3 años. Preparatoria o bachillerato 3 años. Serían varios los siguientes números: 3, 6, 3 y 3. Entonces, preescolar 3, primaria 6, secundaria 3, preparatoria o bachillerato 3. ¿Cuántos años dura la educación primaria en México? 6 años, 6 años. ¿En qué año se declaró gratuita y obligatoria la educación elemental? ¿En qué año se fundó la Escuela Nacional Preparatoria y quién lo hizo? El 2 de diciembre de 1867, durante el periodo de Benito Juárez. Benito Juárez lo hizo, 2 de diciembre de 1867. ¿Cuánto dura el ciclo escolar primario en México? Dura 1 año. Y atención, para no confundirse, es diferente a cuánto dura la primaria, que son 6 años. El ciclo escolar, 1 año. ¿Quién es el canciller actual? Alicia Bárcena. Listado en orden de los más recientes presidentes de México. Andrés Manuel López Obrador, del 2018 al 2024. Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018. Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012. Vicente Fox Quesada, del 2000 al 2006. Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al año 2000. Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. Miguel de la Madrid Hurtado, 1982 a 1988. José López Portillo y Pacheco, de 1976 a 1982. Luis Echavarría Álvarez, de 1970 a 1976.
Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970. Algunas fechas conmemorativas en México. El Día de la Bandera es el 2 de febrero. Perdón, no. El Día de la Candelaria es el 2 de febrero. Día de la Candelaria, 2 de febrero. El Día de la Constitución es el 5 de febrero. Ahora sí, el Día de la Bandera Nacional, el 24 de febrero. El natalicio de Benito Juárez, el 21 de marzo. El aniversario de la Batalla de Puebla, el 5 de mayo. El Día de la Independencia, el 16 de septiembre. El Día de los Muertos, el 2 de noviembre. Y el aniversario de la Revolución, el 20 de noviembre. Repito, 8 fechas ahí conmemorativas. Primero, Día de la Candelaria, 2 de febrero. Día de la Constitución, 5 de febrero. Día de la Bandera Nacional, el 24 de febrero. Día del Natalicio de Benito Juárez, el 21 de marzo. El aniversario de la Batalla de Puebla, el 5 de mayo. Día de la Independencia, el 16 de septiembre. El Día de los Muertos, el 2 de noviembre. Y el aniversario de la Revolución, el 20 de noviembre. Esta es la pregunta final del cuestionario de civismo, el que estamos viendo en este momento. Gracias.